Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Natalia? Bienvenidos, bienvenidas, ustedes que están del otro lado. Aquí estamos iniciando la edición de día martes, jornada que durante la tarde dio o generó una noticia que ha causado conmoción a nivel regional y en el mundo, diría. Sí, empezamos por ahí porque el expresidente chileno Sebastián Piñera, a sus 74 años, falleció esta tarde en un accidente en helicóptero en la comuna de Lago Ranco, en el sur de Chile. Fuentes de gobierno citadas por el diario La Tercera confirmaron que viajaban 4 personas, 3 de las cuales fueron encontradas por los equipos de emergencia. Entre ellas estaba una de las hijas del político que logró sobrevivir. Piñera fue presidente de Chile durante 2 periodos, de 2010 a 2014 el primero y de 2018 a 2022 el segundo periodo. En este contexto, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou expresó sus condolencias a la familia y también a la población chilena. Escribió un mensaje a través de la red social X a tales efectos y allí dijo que el exmandatario siempre tuvo una actitud positiva hacia el Uruguay y también en lo personal. Además recordó el apoyo logístico que Chile le brindó a Uruguay en el proceso de compra y de llegada a territorio uruguayo de dosis de vacunas durante la última pandemia de la COVID-19. Ya viene nuestro compañero Alejandro Gabart para brindarnos detalles de la noticia y repercusiones. Vamos ahora a repasar el resto de los titulares de hoy. El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, aseguró que en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande falta resolver el futuro de 12 personas designadas de forma directa. El diputado Frente Amplista Nicolás Viera señaló que la respuesta que dio el jerarca al ser interpelado hoy en el Parlamento no satisface un pedido de octubre del año pasado realizado por la Cámara Baja. 2 personas fueron imputadas por el homicidio de Alexis Meireles en Marconi. Los jóvenes de 22 y 20 años fueron formalizados por homicidio muy especialmente agravado por ser contra un policía. Meireles, de 37 años, fue asesinado en la madrugada de este lunes. La directora general de Educación Secundaria, Jennifer Cherro, señaló que el retraso en la elección de horas docentes se debió a procesos administrativos. Desde el ámbito sindical presentaron propuestas para mitigar lo que definen como un proceso de mala gestión. Intergremial de Trabajadores de la Pesca denuncia bloqueo patronal y falta de soluciones frente a la pérdida de puestos de trabajo. Este jueves en Roma se retomarán las declaraciones vinculadas al secuestro y la desaparición durante la dictadura uruguaya de Elena Quinteros, en el marco de la causa que investiga crímenes cometidos a través del Plan Cóndor. Según los últimos datos publicados por el INE, en enero el índice de precios al consumo registró una variación mensual de 1,53%. La principal variación fue en alimentos, bebidas no alcohólicas, vivienda, restaurantes y servicios de alojamiento. El subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, dijo que las altas temperaturas de estos días motivarán la aparición de cianobacterias en las playas. Ya hay registros en las costas de Colonia, Canelones y San José. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, adelantó que hay un buen nivel de reservas para los feriados de carnaval que se desarrollarán el lunes 12 y martes 13 de febrero. Mientras el Congreso argentino retoma hoy la discusión de los artículos del denominado proyecto de ley ómnibus, el presidente Javier Milei llegó a Israel en el marco de su segunda gira internacional y anunció que trasladará la embajada argentina a Jerusalén. Tengan en cuenta que hay distintas vías para seguir nuestras ediciones informativas. Lo pueden hacer a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, y también a través de la emisión de YouTube, donde se accede en vivo diariamente a buena parte de la programación durante el horario central. Ahora es tiempo de presentar los móviles de hoy y sus adelantos. Sí, Martín, y vamos a empezar por una de las noticias que generó preocupación desde ayer por la muerte, el asesinato de un policía en el barrio Marconi. Hoy hay novedades, nos cuenta en adelanto Diego Martini. Natalia, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todas. 2 jóvenes de 22 y 20 años fueron formalizados por pedido de la Fiscalía como sospechosos del asesinato del policía Alexis Meireles hace ya 2 días en la zona de Marconi. Estaremos ampliando sobre lo que fue la audiencia de formalización. Bien, cambiamos de tema y de barrio porque se habla de situación crítica en el sector de la pesca. ¿Qué tenés para decirnos, Martín Duarte?
Buenas tardes para todos y todas. La Cámara de Industria Pesquera del Uruguay está reclamando soluciones y atenuar un poco los costos que ha llevado que lo que va del año, 54 de los buques que están a la hora de utilizarse, simplemente han salido 6 a trabajar. Como veíamos en el adelanto, hay una mirada también de los trabajadores de la pesca porque esta situación afecta a 3.000 personas. En un ratito vamos a tener la visión del tema de la Cámara de Industria Pesquera. Un adelanto más sobre algo mencionado en los titulares de hoy, porque el diputado frente amplista Nicolás Viera dijo que no fueron satisfactorias las explicaciones que hoy dio ante el Parlamento el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, acerca de las contrataciones directas hechas por la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Hay entonces 12 situaciones no resueltas hasta el momento, que son personal permanente y aun cuando en algún caso se presentó una renuncia voluntaria a su condición de permanente o se puso la misma a disposición, la delegación argentina no la aprobó. Las respuestas de Cancillería no nos satisfacen en el sentido de que no han existido cambios profundos de acuerdo a lo que el Parlamento había solicitado, que recordando aquella definición era que renunciaran los 3 directores políticos en la comisión de la delegación de Uruguay en Salto Grande y que también cayeran los contratos que habían ingresado de forma directa. De portada esta noticia que sorprendió esta tarde, la muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera. Durante un accidente aéreo. De arranque lo tenemos para hablar de eso a nuestro compañero Alejandro Gabard. ¿Cómo anda, Jano? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas tardes para todos. Efectivamente, el expresidente Sebastián Piñera murió esta tarde víctima de un accidente en helicóptero que él mismo pilotaba, un Robinson R-44, un helicóptero muy común de uso civil. Tenía la costumbre de volar este tipo de naves. Obviamente Piñera tenía su habilitación como piloto. Había ido a almorzar con José Cox, un reconocido empresario en la zona del lago Ranco, una zona donde también la familia Piñera tiene una residencia y estaba acompañado por otras 3 personas. Las versiones van variando, todavía no está confirmado. Hay quienes dicen que iba la hermana y 2 personas más. Hay otros que dicen que iba la hija. De todas formas, esas 3 personas sobrevivieron, no así el expresidente Piñera, quien no pudo zafar del cinturón de seguridad y por tanto se hundió junto con la nave que fue rescatada por la Armada chilena. Se tardó un poco en dar a conocer algunas características porque hasta que no estuviera formalmente por parte de la Armada la confirmación de que efectivamente era Piñera quien conducía la nave, no se habían dado a conocer estos hechos. Carolina Toá, como ministra del Interior y de Seguridad, fue la primera en dar la noticia sobre la muerte de este hombre que tuvo 2 veces como presidente de Chile. La primera de ellas particularmente compleja, recordemos, porque tuvo que hacer frente a uno de los peores terremotos en la historia de Chile y también aquel recordado episodio de los 33 mineros que quedaron dentro de una mina y que fueron rescatados luego de varias semanas de mucha incertidumbre en un hecho que dio la vuelta al mundo. Por supuesto, inmediatamente las condolencias partieron de todas partes, de todos los gobiernos, incluido el gobierno uruguayo a través del presidente Lacalle Pou, pero todos los mandatarios de la región y también de Europa se hicieron eco del fallecimiento de Piñera, quien tuvo, bueno, como decíamos, 2 administraciones en distintas etapas de la vida de Chile y más allá de las diferencias políticas ha sido recordado como un mandatario que, como dijo el propio presidente actual, Gabriel Boric, era un demócrata de la primera hora. Precisamente el presidente chileno hace minutos nada más dio una conferencia de prensa en la cual confirmó que ya se comunicó con la familia de Piñera, con todos sus allegados para transmitirle sus condolencias. Obviamente va a haber honores de Estado para este hombre que tuvo 2 presidencias y por tanto también allí radica la importancia de lo que fue su gestión al frente de Chile. Obviamente la conmoción todavía no permite conocer demasiados detalles, sí que aparentemente luego de ese almuerzo el presidente Piñera se iba a desplazar hacia otro lugar, la nave apenas pudo levantar vuelo, no estaba muy lejos de la orilla donde cayó, por eso también hubo cierta, entre comillas, facilidad para rescatar a las otras personas por parte de quienes estaban allí y de la Armada chilena, que fue la primera en llegar al lugar de los hechos. Hace minutos esto decía en conferencia de prensa el presidente Boric. El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora
y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Como por ejemplo, cuando asumió la reconstrucción del país después del terremoto del 27 de febrero del año 2010, o cuando se la jugó con mucha decisión y audacia para rescatar a los 33 mineros de la mina San José, o también, más recientemente, en el manejo de la pandemia en tiempos de incertidumbre a nivel mundial. La caída del helicóptero se produjo en el sector Lihue, una zona de vacaciones a 920 kilómetros al sur de Santiago, cuando viajaba junto a otras 3 personas que sobrevivieron y donde este martes se produjeron fuertes lluvias, según Carabineros, que recibió un reporte a las 14:57 hora local, dando cuenta del accidente, por lo que fueron los primeros en llegar junto a integrantes de la Armada chilena. El gobierno decretó este martes duelo nacional y la organización de funerales de Estado por la muerte del exmandatario y tendrá todos los honores y reconocimientos republicanos que merece, dijo la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, en una breve comparecencia ante los medios de comunicación en el Palacio de la Moneda, sede de la presidencia. Sebastián Piñera, que tenía un doctorado en economía en la prestigiosa Universidad estadounidense de Harvard, fue un empresario que amasó fortuna en la banca y empresas de diversos sectores y fue 2 veces presidente del país. Bien, tendremos más adelante a nuestro compañero Alejandro Gabart con otras noticias del ámbito internacional. Y ahora empezamos a desarrollar noticias nacionales. Sí, porque el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, aseguró que la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande falta resolver el futuro de 12 personas designadas de forma directa. Interpelado en el Parlamento, donde el año pasado se aprobó una moción que pedía que se removieran a todas las personas contratadas por esa vía, Paganini dijo que lo pendiente, o sea, la situación de esas 12 personas, está de esa forma todavía esperando una resolución porque en algunos casos ha habido, digamos, algún tipo de decisión que impidió resolver lo que está ocurriendo, tomada por la contraparte argentina, la delegación de Argentina en la Comisión Binacional. Hay entonces 12 situaciones no resueltas hasta el momento, que son personal permanente y aun cuando en algún caso se presentó una renuncia voluntaria a su condición de permanente o se puso la misma a disposición, la delegación argentina no la aprobó. Eso porque cumplen funciones en un área común del complejo binacional y la delegación argentina entiende que son necesarios allí. En el caso de los funcionarios que además revestían su calidad de edil, titular o suplente al momento del ingreso, se mantienen 4 de ellos en condición de empleados permanentes. De ellos, 3 que eran ediles suplentes renunciaron a la Junta Departamental. Y solo hay un funcionario, una funcionaria, que en este momento reviste el doble rol de funcionario y edil. Ahora la otra mirada, porque el diputado Frente Amplista Nicolás Viera dijo que si la Comisión Técnica Mixta se rigiera únicamente por el derecho uruguayo, todo lo que ocurrió hubiera meritado algún procesamiento penal. Y también aseguró que las explicaciones de Paganini demuestran que el gobierno no cumplió con lo que le pidió el Parlamento en ese pronunciamiento de la Cámara Baja de octubre del año pasado. Claro, porque en ese momento, además de solicitar que se terminara con las contrataciones por designación directa, una mayoría de la Cámara Baja también pidió remover a la dirección política de la delegación uruguaya en Salto Grande. Esta representación de Uruguay de este gobierno le va a dejar de herencia a la próxima administración, sea del partido que sea, 12 funcionarios que ingresaron de manera directa y que van a permanecer como funcionarios con todo el nivel salarial que es muy alto y otros beneficios que también tienen por ser funcionarios de Salto Grande. Y por otro lado, el Poder Ejecutivo, particularmente el Presidente de la República, no quiso cesar el vínculo de los 3 directores políticos, porque eso alcanzaba con un decreto del presidente y obviamente que no hay casualidades en estas situaciones y yo creo que se debe a que algunos sectores del Partido Nacional, particularmente Aire Fresco, que es el sector que lidera Álvaro Delgado y el presidente de la República, han utilizado los recursos
que todos los uruguayos vertimos en Salto Grande para financiar punteros políticos en Salto. Viera se refirió a los pasos que va a dar de aquí en más la oposición sobre los contratos directos en Salto Grande. No descartamos ninguna de las herramientas legislativas que tenemos, desde los pedidos de informe, la exposición escrita hasta la interpelación. ¿Voy a llevar a la justicia el tema? El asunto está en que, bueno, la justicia puede decirnos que no tiene autoridad en el tema porque es dentro de una órbita del derecho internacional, ¿no? Entonces ahí tenemos varias dificultades. Lo que yo sí tengo claro es que si esta situación que se dio en Salto Grande se hubiese dado bajo normas de derecho uruguayo, más de uno estaba procesado. Porque hubo delegados políticos de la delegación de Uruguay que se votaron beneficios personales, como por ejemplo el cobro de viáticos. Bien, ahora cambiamos de agenda y nos metemos en uno de los temas anunciados, porque la Intergremial de Sindicatos de la Pesca denuncia que las condiciones de la industria está generando la pérdida de puestos de trabajo y además que la modalidad de contrato dificulta acceder a seguros de paro en momentos de inactividad involuntaria. Claro. MBD Noticias habló con el Sindicato Único de Patrones de Pesca de Uruguay. Aclaración, las y los patrones de pesca no son personas propietarias, son personas asalariadas que trabajan en determinadas funciones sobre las embarcaciones, y desde ese sindicato, afiliado al PIT-CNT, se dice, por un lado, que no faltan recursos, o sea, que hay peces, que no hay un problema de escasez en ese sentido, y que las empresas están generando un bloqueo o lockout patronal. Una versión de los empresarios que no quieren sacar la flota porque están reclamando al Estado determinados rebaja de costos. Y por otro lado también, en ese paquete lo que hacen es pretender quedarse con la jubilación bonificada nuestra. También dice que si no hubieran tenido que aportar los 40 millones de dólares por la jubilación bonificada, podrían haber cambiado la flota, la mitad de la flota. Y yo tengo unos cuantos años acá, estoy del año 77 en la pesca. Entonces, si ellos podían con 40 millones de dólares cambiar la mitad de la flota, podían haber cambiado anteriormente al 2010, que fue cuando nos dieron el beneficio de la conquista que tuvimos por la jubilación bonificada, podían haber comprado barcos. Sin embargo, acá no compraron nada, acá lo único que hay son chatarras. Entonces, hoy estamos con que nos presentan un convenio colectivo. Nosotros tenemos convenios colectivos que están vigentes. Los convenios se vencen recién el 30 de abril. Y en definitiva, lo que hay acá, lisa y llanamente, es un lockout patronal. Las empresas se niegan a salir porque le están haciendo un reclamo al gobierno. Y bueno, entonces en eso nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, por lo tanto, acá lo único que queda es que los barcos tienen que salir, los trabajadores estamos a la orden para salir cuando nos convoquen, pero mientras tanto ellos siguen haciendo su juego. La paralización de barcos genera una dificultad aún mayor para que los trabajadores de la pesca puedan juntar los 150 jornales anuales necesarios para poder acceder a un seguro de paro. Si los barcos no salen, queda claro que nosotros nos quedamos sin trabajo, no podemos pescar y por lo tanto no generamos ninguna divisa, ¿no? Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Más de este tema, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, o sea, la patronal, en este caso, tiene otra visión, y de eso se hablará desde el móvil porque convoca a Martín Duarte. Así es, Martín, vamos a poner el foco de por qué no están saliendo esos barcos y la mirada del presidente de la Cámara de Industria Pesquera, Juan Riva, que nos acompaña en esta tarde. Bueno, Juan, hacíamos referencia a la cantidad de flota, alrededor de un 90% que no está saliendo. El diálogo, o por lo menos hoy por hoy la incertidumbre que mantienen en relación con el gobierno, sobre todo los pedidos que está haciendo la Cámara, ¿por qué no están saliendo los buques? Bueno, como ustedes saben, hace mucho tiempo que la pesca está en crisis, lo venimos anunciando y venimos advirtiendo que si no se tomaban medidas esto iba a pasar. El por qué no salimos hoy a pescar es porque hoy los costos que tiene hacerse a la mar, alistando los barcos con combustible, con víveres, con cajas, hielo, eso hace con la pesca que hay que sea inviable, no es redituable.
Entonces, ¿a qué se debe todo eso? Bueno, eso es multifactorial. Nosotros estamos planteando 4 o 5 temas importantes. Uno de ellos es la jubilación bonificada, que hace 13 años que está en vigencia un decreto del Poder Ejecutivo en que se les otorgó a los marineros de cubierta una jubilación bonificada. Después eso se modificó y se agregaron los patrones de pesca, los maquinistas, o sea que toda la tripulación está con esa jubilación bonificada, y se cambió la ley original de que la pesca que pertenece a marina mercante, de cabotaje, los aportes a la seguridad social se hacen sobre fictos. Todas las otras ramas, todos los otros barcos, remolcadores, digamos barcos comerciales que hay en el Uruguay se rigen por este régimen, con esta ley, y a nosotros nos sacaron fuera, y eso implicó que los aportes que teníamos que hacer eran absolutamente desmedidos, cosa que tanto los trabajadores como las autoridades de aquella época se dieron cuenta, pero trataron de arreglarlo. Durante un tiempo estuvo suspendido el decreto, después se empezaron a hacer algunos parches y se llegó al día de hoy, y hoy ya este costo las empresas no lo pueden absorber, y nosotros estamos buscando alguna solución que puede ser desde derogar el decreto hasta pasar a volver a los fictos como marca la ley. Tenemos estudios jurídicos que afirman que esto debería ser así, y bueno, estamos esperando para poder llegar a alguna solución. Esto a nosotros, lo quiero aclarar, esto no es contra nadie, no es una medida corporativa, primero que nada, cada empresa ha tomado su decisión. De hecho hay 5 o 6 barcos que están trabajando al día de hoy, pero hay 40 y pico de barcos que no han salido por este motivo. ¿Qué pasa con los trabajadores que, de hecho, nos contaban incluso en el noticiero que sienten esta situación como un bloqueo patronal también? Bueno, esa es una interpretación de los trabajadores. Yo no comparto. Toda la vida hemos tenido diálogo con los sindicatos. Nosotros tenemos 3 sindicatos en los barcos: los marineros, los patrones y los maquinistas. Siempre ha habido diálogos, hemos discutido, hemos peleado sobre muchos temas, pero esto no es contra los trabajadores. Si se interpreta así, se están interpretando mal las cosas. No hay posibilidad que las empresas pesqueras funcionen con los regímenes que tenemos hoy, como decía, de los aportes a la seguridad social, con las primas del Banco de Seguros. La pesca paga 11%, la prima más alta que tiene el Banco de Seguros. Nosotros queremos pagar lo que corresponde a una industria similar que anda en el orden del 3%, o sea, estamos pagando más de 3 veces eso. El combustible es otro factor que por suerte se ha acomodado bastante. Tuvimos unos picos muy altos de suba de combustible que hoy están llegando a valores cercanos a los normales. Estamos pidiendo ayuda a UTE también, las plantas procesadoras, que no son muchas, son 6, 7 plantas que procesan el pescado que capturan los barcos, tienen un consumo muy importante de energía, y bueno, estamos pidiendo una ayuda. Nosotros somos grandes consumidores, hemos pasado toda la información del sector a la gente de UTE para que analice y ver si existe esa posibilidad. Por otro lado, en Dinar ha habido un cambio de director. Creo que el nuevo director ha entendido la problemática que tiene este sector. Es un hombre que viene de la actividad privada, conoce la problemática y nos ha manifestado su interés de resolver dentro de lo posible o intentar mejorar la situación. Ahí hay un tema de costos de permisos, de usos de permisos en un mismo barco.
la burocracia, toda la gestión de esos permisos es realmente eterna, se contrapone con la prefectura, hay todo un juego ahí que termina siendo dinero, que me parece que es cuestión de poner un poco de pienso para resolver. Bien, el viernes van a tener una instancia en el Ministerio de Ganadería, cortito porque tengo que redondear, pero ¿piden todos los puntos o con algún punto podría solucionar el tema para que vuelvan a la... Creo que tenemos que buscar soluciones de fondo y nosotros estamos con todos estos puntos. Tenemos efectivamente una reunión, el ministro de Ganadería nos citó para el viernes en la mañana, así que veremos, por lo menos va a ser el primer contacto para ver si le encontramos solución al tema. Juan, muy amable, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Era el presidente de la Cámara de Industria Pesquera del Uruguay, hablando y mostrando un poco la mirada también, en este caso de la industria, acerca de por qué, decíamos, de 54 buques solamente han salido 6 en los últimos tiempos, y bueno, esta preocupación en torno a los altos costos que demanda la faena, en este caso de pescado, ¿no? Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Ahora pasamos a la agenda del sistema judicial. Aparece o reaparece Diego Martini, que ya brindó hace un rato su adelanto. Así es, nos encontramos en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, donde hoy a la tarde se realizó la audiencia de formalización contra los 2 sospechosos por el homicidio del agente policial Alexis Meireles, que se produjo el lunes en la madrugada en la zona de Marconi. En la audiencia se dieron algunos detalles, como ocurrió este homicidio a instancias del fiscal de primer turno, Carlos Negro, quien mencionó que la policía ingresó al lugar ante la sospecha de una persona que era requerida, y cuando ingresan a buscarla, intentan detener a una persona, bueno, reciben algunos impactos de bala, y uno de ellos es el que le da a Alexis Meireles. Según el fiscal Carlos Negro, Meireles contaba con su chaleco antibalas de la policía, pero la bala entra por la zona lumbar izquierda y le termina saliendo por la zona de adelante, por el pecho. El fiscal reunió algunas pruebas que fueron contundentes para pedir la formalización. Se formalizó a los 2 sospechosos de 22 y 20 años por un homicidio muy especialmente agravado por tratarse de un agente policial. Las pruebas que reunió el fiscal Carlos Negro, que fueron contundentes: el testimonio de los policías que acompañaban a Meireles, 2 testigos protegidos que vieron a las personas disparar y salir de una casa, y además se utilizó por primera vez el sistema ShotSpotter del Ministerio del Interior, que permitió también ratificar el lugar desde donde salían los disparos. Algunos comentarios respecto a los sospechosos que van a permanecer en prisión preventiva por 180 días. Uno de ellos, el mayor, el de 22 años, tenía antecedentes penales por rapiña y había salido hace 3 meses del sistema carcelario. El otro, el de 20 años, no tenía antecedentes. Mencionaron que básicamente se dedicaban a... Y lo que mencionaron, y lo cito textual, según como lo dijo uno de ellos, es que desde que estaban detenidos el día de ayer, lo que dijo es: me cagaron a palos, y no quisieron hacer una denuncia sobre este hecho, simplemente lo mencionaron al principio de la audiencia. Y agrego un dato más, y ya escuchamos al fiscal Carlos Negro, es que pidieron que no ser enviados a cárceles de Montevideo, cárceles más numerosas, porque entendían que corría riesgo su seguridad, que podían sufrir represalias por parte de algún policía, algo que el fiscal Carlos Negro se negó, porque dijo que su seguridad debe estar garantizada, porque el Estado está obligado a garantizar la seguridad de los privados de libertad, así que se opuso a este pedido. Veamos lo que decía el fiscal Carlos Negro sobre el sistema ShotSpotter y sobre este pedido de garantizar la seguridad de los ahora privados de libertad. Sirvió para determinar o corroborar que el lugar donde se encontraban las vainas coincidía con el que daba la nueva tecnología. Por lo tanto, estamos seguros de que los disparos partieron desde ese preciso lugar. A eso iba, fiscal. Usted habla de disparos y los 2 fueron enviados a prisión preventiva como autores. ¿Esto significa que se utilizó más de un arma en la escena? Significa que en este momento, y a las exigencias de la investigación en este momento, no hay que tener la certeza de cuál de los 2 fue el autor, sino que los de los 2 participaron en el hecho, y será la investigación la que determinará en su momento
quién fue el autor material, quién fue el coautor y si es necesario ir a juicio, allí se demostrará. Me parece que la tarea de la defensa es también velar por la seguridad de sus patrocinados. Lo que simplemente planteó la Fiscalía es que no puede dejar pasar, ni mucho menos tolerar, que se deslice la suspicacia de que los funcionarios del Estado encargados de la custodia de las personas detenidas vayan a tomar represalias contra un individuo. Desde Estudios otra vez cambiamos de tema, porque esta madrugada personal de la Dirección Nacional de Bomberos extinguió un incendio provocado en el centro de Montevideo, más precisamente en la vía pública, por una pérdida de gas. Ahí están viendo las imágenes, es impactante cómo se ve el fuego allí. El hecho no provocó lesiones en personas y se produjo a las 5:10 de la mañana en la esquina de Andes y Mercedes, donde la llama se extiende, como están viendo, sobre la vereda. La radiación provocada por el fuego afectó a un vehículo y a la fachada de un edificio. Según averiguó MBD Noticias, con fuentes de la Dirección Nacional de Bomberos, por el momento no se pudo determinar el motivo por el cual la pérdida de gas tomó fuego. Antes de la extinción fue necesaria la intervención de personal de Montevideo Gas, que es la empresa privada que brinda el servicio, y también de UTE. Hasta el momento del incendio, la falla en la red de abastecimiento de gas no había sido detectada. Pasamos a la agenda de la educación, porque la directora general de Educación Secundaria, hablamos de Jennifer Cherro, señaló que el retraso en la elección de horas docentes, que ha motivado diversos cuestionamientos desde los sindicatos de la enseñanza, se debió a procesos administrativos y a concursos realizados por secundaria. Afirmó que esta administración apuesta al desarrollo y a una mayor estabilidad laboral del cuerpo docente. Tuvimos procesos administrativos que atender que consisten en lo siguiente. Primero, hacía 9 años que no se llamaba concurso de profesores egresados de los centros de formación docente. Tuvimos más de 6.000 personas habilitadas para presentarse a ese concurso, tenemos casi 6.000 profesores que se van a efectivizar y entonces fue necesario conformar 133 tribunales en 19 asignaturas que analizaran las carpetas, que pusieran un puntaje. ¿Cuándo arrancamos a dar las horas nosotros? El viernes 2 de febrero en Tacuarembó, que fue el pionero, y el lunes 5 en todos los restos de los 18 departamentos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, trabajar durante todo este febrero para que la primera ronda y la segunda ronda de efectivos y de egresados y de estudiantes del IPA sean dadas en tiempo y forma. Si ustedes preguntan, ¿por qué no eligieron en diciembre? Por esas razones, porque después de 9 años que no había concurso, se llama un concurso y hubo tareas administrativas y procesos administrativos que atender, y porque hicimos el llamado para que la gente ya se quedara tranquila que por 3 años esos llamados iban a estar vigentes. Y el 23 de febrero habrá una nueva reunión entre las autoridades de secundaria y el sindicato, justamente con este tema, la elección de horas. Y precisamente el Sindicato Nacional de Docentes de Secundaria presentó una propuesta para mitigar lo que atribuyen a mala gestión de las autoridades. Yo creo que se pudo haber planificado de otra manera. Lo primero que hay que trabajar es con responsabilidad para mitigar. Yo creo que vamos a llegar al 23 a esa nueva reunión con un panorama bastante heterogéneo. Creo que hay departamentos que van a poder asegurar un inicio de cursos más ordenado y hay departamentos como Canelones y Montevideo que vamos a tener que establecer especial atención. Estamos tratando de colaborar para mitigar un proceso que es de retraso de gestión, de mala gestión en algunos aspectos. Consultado acerca del relacionamiento con las autoridades de la educación, luego de lo expresado por la directora general de Educación Secundaria, Jennifer Cherro, Mandasen señaló: El relacionamiento es bueno, pero yo no voy a dejar de marcar públicamente lo que tenga que marcar. Y como se lo he marcado a otros gobiernos, a ella y a esta gestión se las voy a marcar también. Pero desde el punto de vista del vínculo personal, yo no tengo ningún problema con Jennifer Cherro. Ahora tenemos un vínculo que es, yo represento al sindicato y al gremio docente en su conjunto y tengo que marcar los errores que tenga que marcar. Y bueno, si a ella le molesta, está bien, pero es el rol que uno tiene que ejercer. Uno marca esos errores con responsabilidad y con fundamento. Uno no sale a inventar los errores. La propia administración reconoce que al día de hoy tiene serias dificultades, tanto con concursos como elección de horas. Bueno, nosotros nos apersonamos a esa mesa de negociación a ofrecer soluciones.
Estas menciones demandadas al vínculo entre autoridades y sindicatos obedecen a que Cherro dijo que los cuestionamientos que llegan desde la FENAPES no se condicen con el tono de las reuniones que periódicamente tienen sindicato y directora general de secundaria. Y Cherro, en la entrevista que veíamos, también se refirió al Liceo IABA y dijo que luego de muchos años tendrá una dirección efectiva. Juntos estamos trabajando en pos de los concursos. Debo decir con orgullo que se publicaron los sueldos de los adscriptos, de los docentes, de los directores, de los subdirectores, de los inspectores, y eso fue una lucha conjunta, porque digo, quien me conoce a mí sabe que siempre me moví por el sueldo de los directores, por ejemplo, y eso se logró firmar en un convenio. Ayer nos congratulamos de esa publicación y entendemos que si nos llevamos tan bien a la interna y estamos formando grupos, como ayer formamos un equipo porque estamos pensando en el concurso de directores, de adscriptos, de preparadores, y hablábamos de que se efectivicen los POB y los POP, después no podemos salir a la prensa a decir algo cuando la población va a tener una imagen que no es la que estamos teniendo. La directora Cherro explicó cómo va a quedar conformada la dirección del IABA. La dirección del IABA ya este año tiene una titular, digamos, que nació de los traslados de directores efectivos. Es decir, después de muchísimos años, el IABA va a tener una dirección efectiva. Bien, otro tema. El representante del sector pasivo en el directorio del Banco de Previsión Social, Ariel Ferrari, pidió abrir un diálogo sobre seguridad social para desarrollar un modelo distinto de jubilación. También dijo que el pilar de ahorro individual que se realiza a través de la SAFAP está lejos de representar una segunda jubilación, como a su criterio se anunció en el momento en el que en la década de los 90 se impulsó y se efectivizó ese mecanismo. La renta individual es un producto que surge del ahorro individual que realiza un trabajador o trabajadora en su cuenta AFAP. En un comunicado que hizo público la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, ONAJPU, denuncian que se incumplieron promesas de cuando se creó el sistema mixto en 1996. Como es un negocio, las aseguradoras privadas se retiraron. Quedó solo el Banco de Seguro del Estado. Si no hubiese colapsado el sistema, porque no hubiera ninguna aseguradora que pagara. Hoy está pagando 105.000 rentas vitalicias. Lo que nos sorprende cuando vemos los montos de esas rentas vitalicias, que hay unas 34% de esas 105.000 que son menos de 2.830 pesos. Es decir, muestra la injusticia de un sistema. Podíamos ver que 8 de cada 10 son menos de 14.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que en un sistema de ahorro individual donde no hay solidaridad, no hay redistribución, como pasa en el BPS, que aquel que el resultado de su jubilación le dio 13, 14, 15 y es la única pasividad que tiene, bueno, la jubilación mínima que hoy pagamos son 18.840. Es insuficiente, pero realmente no es lo mismo. Acá tenemos un promedio de pasividad de 14.000 pesos, mientras que el promedio de pasividad del BPS son 32.000. Hay que cambiar el sistema, es necesario, y esto no se hace con correcciones. Más de la agenda laboral, porque la comisión directiva del gremio de quienes trabajan en la Guardia Republicana emitió un comunicado en el que se denuncia la situación del destacamento de la Guardia Republicana ubicado en Bella Unión, departamento de Artigas. Este destacamento fue inaugurado el 23 de enero de este año y aún no cuenta con agua para higiene personal, cocina e hidratación. Además, el colectivo denuncia que con temperaturas por encima de los 36 grados y sensaciones térmicas de más de 40 grados, no hay aire acondicionado en los vehículos de patrullaje. Desde la comisión directiva de la Unión de Policías de la Guardia Republicana señalaron que las autoridades de la Guardia y del Ministerio del Interior ya están en conocimiento de esta situación. Bueno, con muchísimo gusto le damos la bienvenida a nuestro compañero Germán de Agosto, que llega hoy para este análisis económico luego de unas vacaciones. Germán, bienvenido. Se te ve descansado. Un poquito nomás. Y como viene Germán, hablamos de inflación. Vamos a hablar de inflación, sí, porque conocimos ayer los datos de enero y enero es un mes particular.
Sí. ¿Sí? Diciembre y enero son 2 meses particulares. Sí. En diciembre porque los precios caen en términos mensuales, porque tenemos justamente una bonificación de UTE que hace que tengamos una variación negativa cuando lo miramos en términos mensuales. Perfecto. Y enero es particular también porque los precios suben más de lo que suben en el año, porque tenemos el ajuste de las tarifas y la reversión de lo que es esa bonificación de UTE. Entonces, diciembre y enero son 2 meses particulares desde el punto de vista de la dinámica mensual de los precios. Entonces, no son representativos, digamos. Claro, vos tenés en el entorno de 0,5, ponele aumentos, por decir algo en el año, pero por ejemplo el de enero es 1,5%, es decir, es una variación mensual alta y justamente refleja el ajuste de las tarifas o lo que llamamos precios administrados, ¿sí? Pues son administrados justamente por el gobierno y en particular, si vos te fijás, ahí tenemos las grandes rubros, que son los que están en negrita y subrayado, los que son los que más crecieron en el mes. Estas son variaciones mensuales, no interanuales. Viste que son altas. Son altas. Entonces vos tenés información y comunicación, esa categoría que tiene internet y telefonía fija aumentó 1,8. ¿Por qué? Pues bueno, porque hubo un ajuste de la tarifa de internet y de la telefonía móvil de en torno de 5,5%. Vivienda es una categoría importante dentro del rubro del IPC y adentro de vivienda es donde justamente recogemos la variación de la electricidad, de la energía eléctrica. Y si te fijas, mira todo lo que aumentó en términos mensuales la energía eléctrica. ¿Qué recoge este 14%? Recoge la reversión de la bonificación de diciembre y recoge el aumento de la tarifa propiamente dicho. Por eso nos queda tan alto. También agua, 5,5. Y en particular, por fuera de lo que son precios administrados, ¿sí? Tarifas públicas, lo que tuvimos en el mes fue un aumento relevante de los alimentos y las bebidas. ¿Sí? En los alimentos y bebidas aumentó 1,8, la categoría más relevante que tenemos en el IPC, es decir, donde gastamos más los uruguayos. Y en particular, las frutas crecieron un 8% en términos mensuales, que es nuevamente un registro importante. ¿Sí? Entonces, esta es la dinámica mensual, particular porque enero es un mes particular. Si ahora pasamos a la placa siguiente, vamos a ver el gráfico que terminamos siempre mirando, que es lo que tenemos más en la cabeza cuando hablamos de inflación, es decir, la variación entre enero de este año y enero del año pasado. O la variación interanual. Esta es la famosa variación interanual. Tenemos el rango meta, que es la zona sombreada, el objetivo del Banco Central, y el último registro, que es 5,1%. El nivel de precios es 5,1% más alto que el año pasado. Eso supone dentro del rango meta. Que está dentro del rango meta y seguramente por unos meses más al menos se quede dentro del rango meta, ¿sí? Y es un descenso importante del ritmo de la inflación porque teníamos registros casi del 10% no hace tanto tiempo. ¿Sí? Así que tuvimos una baja importante con un piso y ahora tenemos justamente una estabilidad, porque el mes anterior también había sido 5,1%. ¿Sí? Pero ahora vamos a un tema que sé que a vos te interesa particularmente. Cuando pensamos en precios, pues tenemos que pensar en dos variables o dos dimensiones. Una es la variación de los precios, es la inflación. ¿Sí? La inflación se define en términos prácticos como la variación del IPC. Y el IPC es justamente el índice que recoge la evolución de los precios de esa canasta representativa. Cuando hablamos de la variación, ya sea 1,5 mensual o 5,1, pensamos en la variación. Pero cuando vos te preguntás, ¿Uruguay es caro o Uruguay es barato? Ahí estamos pensando el nivel de los precios, es decir, sobre el cual operan estas variaciones. No es lo mismo que la inflación sea alta que el país sea caro. Ahí está. O sea, cuando decimos que hubo poca inflación no significa que esos precios sean baratos. Claro, porque puede ser poquita variación sobre un nivel alto de precios, que es lo que tenemos en Uruguay. Uruguay es un país caro, exactamente, y entonces a raíz de ese tema, justamente el Banco Central hizo una convocatoria a trabajos de investigación para entender qué es lo que explica por qué Uruguay es caro, ¿sí? Y qué tipo de medidas se podrían tomar a la hora de bajar el nivel de los precios, no de modificar el ritmo de crecimiento, no de modificar la inflación. Eso está bien. Digamos, esto es lo que es. Ha estado peor, hoy está en niveles bajos. Pero ahí estamos pensando en la variación. ¿Sí? Una economía puede ser cara, pero tener baja inflación. Países nórdicos tienen baja inflación, pero son economías caras. O un país puede ser al revés, puede ser un país barato con alta inflación. ¿Sí? Entonces, si damos una plaquita más, vamos a meternos en un estudio que es el estudio que hizo CPA Ferrer, donde básicamente se mete en el caso de las frutas y verduras. Y lo traemos en particular porque viste que en enero tuvimos un aumento relevante de frutas y verduras y porque venimos de un año muy particular en términos de las frutas y verduras por la sequía. ¿Sí? Con crecimientos interanuales del 60%. Y además es de interés general, seguro. Además es de interés general por es uno de los alimentos más recomendados. Exacto. O sea que sí, tenemos que mirarlo. Entonces, básicamente lo que se preguntó el trabajo es ¿qué pasa si abrimos las importaciones para determinado conjunto de productos de frutas y verduras? ¿Sí? ¿Qué pasa Una hipótesis. Exacto. La hipótesis, liberamos la importación desde Brasil. ¿Sí? Vamos a ver cómo eso pega en el nivel de los precios, no en la inflación, en el nivel. ¿Sí? Entonces, lo que hacen es justamente hacer como un IPC contrafáctico, es decir, construyen en función de qué pasa si cuando los precios en Brasil son más baratos, importamos de Brasil, y cuando son más baratos acá, lo dejamos normal.
Claro. ¿sí? Entonces te queda como una inflación, una falsa inflación. ¿sí? Bien. Una inflación que está construida sobre un escenario que no es realista porque supone que partís de la libre importación. ¿sí? Entonces lo que concluyen es que si vos liberás la importación de determinados productos de esta categoría, Sí. el nivel de los precios en Uruguay bajaría 0,6%. ¿sí? Frutas y verduras no es una categoría tan pesada en todo el IPC. Claro, claro. ¿sí? Pero en particular el precio de los alimentos sí bajaría como 2,5%. Es una bajada de escalón. Claro. Por eso es relevante, como Sí. que nos abaratamos en términos de estos productos. ¿sí? Bien. Pero una cosa que es importante de este estudio es que lo que hizo fue analizar qué pasaría con los precios. Es decir, es un enfoque parcial porque justamente se preocupa por la dimensión asociada a los precios. ¿sí? Y desde el punto de vista de los precios, como bajarían, podemos Claro. decir que mejoraría el bienestar de los consumidores que compramos esos Claro. productos. Pero ¿sí? ¿qué pasa con quienes trabajan Pero claro, en ese rubro? aclara el documento también justamente que lo que no hace es analizar los perjudicados ante Claro. esta medida de la libre importación. Y en este caso identifica que si nada más cambiara y si se permitiera esa libre importación para abastecer la oferta, la demanda doméstica, bueno, los productores y los trabajadores se verían perjudicados. ¿sí? Y en particular hace una caracterización del sector que produce frutas y verduras en Sí. Uruguay. Sí. Básicamente es un sector que contempla 5.000 establecimientos, ¿sí? Cerca de 2,5% de la superficie del país está destinada a la producción de frutas y verduras, alta presencia de explotaciones familiares, Sí. ¿sí? Y además emplea a cerca de 21.000 trabajadores. Pero en particular esos trabajadores, ¿sí? Tienen un ingreso promedio de 25.000 pesos. Eso es un ingreso promedio inferior al del promedio del resto de los trabajadores de la economía, que andan en torno de 42.000 pesos. Claro. Y además, si vos te fijás en ese grafiquito que está ahí abajo, Sí. básicamente ahí se compara lo que es el nivel de pobreza para el sector, que es lo que Sí, vemos en verde, sí, sí. y lo que es el nivel de pobreza para la economía en su conjunto, para los ocupados, ¿sí? Que no pertenecen al sector. Y lo mismo para la informalidad. ¿sí? Entonces, cuando vos analizas y caracterizás el sector, dado que pueden ser perjudicados ante este tipo de medidas, efectivamente vos tenés que la pobreza dentro del sector, dentro de los que trabajan en el sector, es de 10,5%. Y dentro de los que trabajan pero no trabajan en el sector es 6%. Y fíjate, la informalidad es 10 puntos mayor que para el resto de la economía. Claro. Entonces es un sector con remuneraciones más bajas que el promedio. Que ya es vulnerable. Exacto, mayores niveles de informalidad, mayor zafralidad, mayor inestabilidad, mayor pobreza. ¿sí? A pesar de ser un país productor de alimentos. A pesar de esas consideraciones. Entonces lo que hace el estudio es, bueno, nosotros nos enfocamos en los precios y analizamos qué pasa si vos liberás la importación desde Claro. Brasil. Eso supone un cambio de nivel hacia abajo, nos beneficia a todos como consumidores Sí. de frutas y verduras, pero no hay que descuidar naturalmente que vos tenés productores y en particular trabajadores que se verían afectados si vos levantaras el régimen que hoy de alguna manera hace como de defensa de los productores. ¿sí? Claro. Que es un régimen que tiene que ver justamente con cuestiones fitosanitarias. ¿sí? Bien. Entonces, es como las dos cosas, las dos caras de la moneda. Como consumidores nos beneficiamos, pero naturalmente vos tenés una población de trabajadores que es particularmente vulnerable, dadas las características comparadas en términos socioeconómicos con el resto, y eso es otra cosa que hay que tener en consideración clarísimo. cuando pensamos, bueno, porque Uruguay es un país caro, este tipo de explicaciones son relevantes, ¿cómo podemos hacer si no miramos, si nos quedamos solamente en la esfera de los precios? Sí, estaba pensando que sucederá en el sector ganadero, por ejemplo, pero bueno, eso para Eso otra no fue columna. objeto, claro, de estas investigaciones. Bien, bueno, muy bien, Germán. Muchas gracias. Y Bueno, y nos vemos la semana que viene, el martes que El viene. martes que viene. Gracias, Germán. Bueno, ya sigue Martín con más información. Con derechos humanos y pasado reciente, porque este jueves en Roma, Italia, se van a retomar las declaraciones vinculadas al secuestro y la desaparición durante la última dictadura civil-militar uruguaya de Elena Quinteros, en el marco de la causa que investiga delitos cometidos durante el Plan Cóndor y que involucra al represor uruguayo Jorge Néstor Trócoli, que ya ha sido condenado. Luis Puig, que es exdiputado del sector Frente Amplista Partido por la Victoria del Pueblo, PVP, organización en la que militaba Quinteros cuando fue secuestrada y desaparecida, valoró la importancia de una serie de documentos incautados en el Cuerpo de Fusileros Navales, el FUSNA de Uruguay. En la medida que esos documentos indicaban que Elena había estado secuestrada posteriormente a su detención clandestina en la embajada en el FUSNA, antes de ser trasladada al 300 Carlos, es que la Corte de Roma analiza esos documentos y además analiza los testimonios de testigos que indicarían que Elena estuvo secuestrada allí. Que a partir del 23 de mayo la Corte de Roma se reúna para analizar los pormenores de la sentencia hacia Trócoli, lo cual es un elemento fundamental en cubrir una cuota parte de verdad y justicia que está faltando en Uruguay. Por el secuestro y desaparición de Elena Quinteros, que es un crimen de carácter permanente,
Solo ha habido una condena en Uruguay del ex canciller Juan Carlos Blanco, canciller de la dictadura y posteriormente senador en periodo democrático, pero no se ha avanzado en las responsabilidades directas sobre el operativo en sí. Otro asunto. El presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, dijo que en mayo el puerto de Montevideo incorporará 3 escáneres para controlar los contenedores. Se estima que se podrá monitorear hasta 80% de la mercadería. Y lo que se nos ha transmitido es que para el mes de mayo vamos a tener en el puerto de Montevideo la incorporación de 3 nuevos escáneres, que eso significa una mejora notoria. Hoy tenemos un escáner que tiene ya sus años y por lo tanto la tecnología no es de primer nivel. A partir de mayo el puerto de Montevideo va a contar con 3 escáneres de última generación y obviamente que eso también ayuda y eso también colabora al posicionamiento que nosotros pretendemos que tiene que tener el puerto de Montevideo. ¿Hay algún cambio a partir de la última incautación que se dio en el puerto de Amberes, que pasó o que salió de acá, mejor dicho, la de los alfajores? Bueno, esas son decisiones y los criterios de análisis corren por cuenta de la Dirección Nacional de Aduanas. Lo que sí para nosotros es muy importante y también es una muy buena noticia en lo que tiene que ver con un proceso que llevó varios años, pero que terminó con la adjudicación, la firma del contrato con esta nueva empresa que a partir del mes de mayo van a ver instalados en el puerto de Montevideo 3 escáneres, reitero, de última generación y que van obviamente a mejorar mucho lo que tiene que ver con el control de la mercadería que pasa por nuestro puerto. Cambiamos de asunto. El núcleo sindical de quienes trabajan en la Agencia Nacional de Vivienda hizo un paro durante esta jornada y se movilizó frente a la torre ejecutiva porque entienden que el ajuste salarial que han recibido es inferior al que se había acordado. Según el colectivo, las personas integrantes del directorio y los cargos de confianza recibieron un aumento superior. Particularmente en la Agencia Nacional de Vivienda lo que sucede es que a los directores, a los integrantes del directorio les aplica un ajuste y al resto de los trabajadores les aplica otro. Los directores van a cobrar un aumento del 5,42%, mientras los trabajadores van a cobrar un 4,9% porque solamente les van a aplicar la inflación proyectada para el año que viene. Nosotros, en oportunidad de firmar el convenio de la banca oficial, firmamos con el gobierno un compromiso de tener un convenio colectivo específico para la Agencia Nacional de Vivienda y nos han dado largas con esto y no hemos podido concretar la firma del convenio colectivo. Hemos trabajado todo este año con el directorio de la Agencia de Vivienda y llegado el momento de llevar al Ministerio de Trabajo y firmar, se han echado para atrás. Hemos entendido que nos han tomado el pelo. Reclaman que en el ámbito de negociación de este convenio en el Ministerio de Trabajo se incluya a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y desde el 20 de diciembre aguardan una respuesta al planteo. Y a pesar de la lluvia, vamos a hablar de turismo, porque el ministro Tabaré Viera adelantó que hay un buen nivel de reservas para los feriados de carnaval que se desarrollarán, como ustedes saben, el lunes 12 y martes 13 de febrero. Dijo que hay buena demanda interna y también de países de la región y pensando más allá de los feriados de carnaval, aseguró que posteriormente se va a lanzar un programa llamado Turismo para Todos para ayudar a sostener la temporada o la actividad turística durante todo 2024. El feriado lleva a que no solamente el turismo interno, sino el turismo regional estén haciendo múltiples reservas, con un buen nivel de reservas, si bien ya no hay aquellas reservas con tanta anticipación como antes, pero nos indican los operadores turísticos que vienen bien las reservas en toda la costa, tanto oceánica como del Río de la Plata. Así que vamos a tener un buen número de turistas, tanto internos como regionales, y luego de carnaval lanzaremos o pondremos en marcha el ya lanzado programa Turismo para Todos, que es para trabajadores uruguayos que ganan hasta 55.000 pesos, que pueden acceder a bonificaciones del 50% de las tarifas hoteleras para el resto de febrero, y esperamos ayudar con esto a sostener la temporada hasta fines de febrero. Aclaro una vez más que no tenemos números, cifras, estadísticos, porque cerramos después del trimestre. Lo que tenemos son opiniones de distintos operadores, de las distintas cámaras, que nos indican que tuvimos un enero bueno, donde a partir del 22 de diciembre, del feriado de Navidad, empezaron a arribar turistas.
otros ministerios. El subsecretario de Ambiente, en este caso Gerardo Amarilla, dijo que las nuevas apariciones bien recientes de cianobacterias están vinculadas a las altas temperaturas de los últimos días. Llamó la atención a la población para que evite el contacto con estas floraciones y dijo que hasta ayer se habían registrado cianobacterias en Colonia, Canelones y San José. Con las altas temperaturas, la ausencia de precipitaciones, y eso lleva a que en lugares más internos del país, o en represas, o en lagunas, o en embalses, o en tajamares, el agua quede estancada. Con el aporte de nutrientes y las altas temperaturas es muy probable que se generen estos bloom de cianobacterias que luego son arrastrados por las diferentes corrientes hacia las playas y afectan al turismo. Eso, digamos, es lo previsible. Tenemos, como tú lo decías, aparentemente una semana con altas temperaturas, o sea que vamos a seguir asistiendo a estos fenómenos. Las recomendaciones del Ministerio son a los bañistas que no se acerquen a estas manchas de verdes que están presentes en el agua o en la arena y que pueden generar afectaciones a la piel como irritaciones o despertar alguna alergia. Tenemos en el Observatorio Ambiental Nacional del Ministerio de Ambiente, si ustedes entran a la página web, exactamente están con semáforos verde, rojo y amarillo, digamos las zonas donde hay estas situaciones, e incluso marcado con la banderilla sanitaria aquellas playas que están afectadas. Ayer había alguna en Colonia y en San José, y alguna en Canelones. Bueno, se van moviendo día a día, pero estamos actualizando la página todas las jornadas. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Les vuelvo a saludar para hablar ahora de la República Argentina, porque la ley ómnibus que se debate en el Congreso argentino, en la Cámara de Diputados, volvió a comisión luego de tensiones y complicaciones, sobre todo a la hora de las delegaciones que se le darán al gobierno argentino y en el tema privatizaciones. Ha sido una jornada de mucha tensión, una vez más, en el Congreso, pero el tema es que Milei está en su segunda gira internacional desde que asumió el gobierno. El primer paso que dio fue en Israel, pero después va a continuar en una reunión en el Vaticano con el Papa Francisco y con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. En su llegada a Jerusalén, bueno, no solamente visitó el Muro de los Lamentos, llegó a Tel Aviv, al aeropuerto de Ben Gurión, allí fue recibido por el canciller israelí, pero también anunció que va a trasladar la embajada en una muy polémica decisión de Argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Por otra parte, anunció también que tiene un proyecto para declarar a Hamás grupo terrorista. Esto en el marco de una visita del presidente argentino que se va a extender hasta el próximo jueves. Al aterrizar en el aeropuerto internacional Ben Gurión de Tel Aviv, donde fue recibido por el ministro de Exteriores israelí Israel Katz, Milei reiteró su voluntad de trasladar la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén, un paso que seguiría el camino de países como Estados Unidos, Guatemala, Honduras o Kosovo, y que se interpreta como un gesto de firme apoyo a Israel. Este anuncio, que el mandatario argentino ya había hecho, hizo que recibiera elogios del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, con el que está previsto que se reúna mañana, y generó también el rechazo de Hamás, grupo al que Milei pretende declarar como organización terrorista durante su estadía en Israel. En su encuentro con Herzog, Milei reiteró que prepara un proyecto de ley para que sea votado en el Congreso argentino que exigirá la liberación de los más de 100 rehenes cautivos por Hamás en Gaza, y le expresó su intención de declarar al grupo como terrorista. La importante decisión de efectuar su primera visita oficial de Estado como presidente precisamente a Israel en este momento difícil y desafiante indica sobre todas las cosas que usted es un gran líder y un verdadero amigo del Estado de Israel y del pueblo judío, expresó Herzog a Milei durante su reunión en Jerusalén. Más allá de reunirse con Netanyahu, Milei se encontrará mañana con empresarios israelíes y visitará el Museo del Holocausto, y el jueves, último día del presidente argentino en Israel, visitará el kibutz Nir Oz, situado a pocos kilómetros de Gaza y que fue objetivo del ataque de Hamás el 7 de octubre, donde vivía una amplia comunidad de argentinos israelíes. El presidente colombiano Gustavo Petro volvió a insistir en que está en curso
una especie de golpe de Estado o una intención de derrocarlo por parte de la Fiscalía, particularmente del fiscal Francisco Guerrero, que entiende que hay razones como para enjuiciar al presidente colombiano en algunos aspectos por la financiación de algunos de los partidos que formaron el pacto histórico y otras causas vinculadas a su hijo. De todas maneras, para el próximo jueves ha convocado a una gran movilización de apoyo porque ese día la Suprema Corte de Justicia deberá dirimir cuál de las 3 mujeres que ha propuesto Petro para encabezar la Fiscalía General resulta electa luego de un primer intento que no tuvo mayores éxitos. El pasado viernes, cuando ya parecía un hecho casi consumado la salida del fiscal general Francisco Barbosa, que acusa a Petro de pactar con los grupos criminales y de legalizar la cadena de narcotráfico como parte de la paz total, el presidente hizo un llamado urgente en su cuenta de X, afirmando que esta ruptura institucional ha llegado al máximo, porque las mafias no quieren perder el control de secciones enteras de la Fiscalía, que ha puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes, escribió el mandatario. Desde hace meses, Gustavo Petro ha alertado sobre los distintos mecanismos institucionales de los que se valdrían entes como la Fiscalía para deponerlo, sin la violencia que ha marcado las páginas de la historia colombiana, denuncias que, según dijo el presidente, están concentradas en un par de hechos que tuvieron gran cobertura mediática y que fueron conocidos casi en simultáneo. Los señalamientos aún no comprobados de que el mandatario recibió dineros de forma ilícita se investigan en los casos abiertos de su hijo Nicolás Petro y del presidente de la empresa estatal Ecopetrol, que se suma a las publicaciones de la prensa que vinculan al líder del pacto histórico con supuestos fondos del narcotráfico. Petro sostuvo que como presidente debe avisar al mundo de la toma mafiosa de la Fiscalía y solicitar al pueblo la máxima movilización popular, entre otras interacciones, para que sin ninguna violencia se alisten para movilizarse y defender el voto popular. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, ahora les contamos que con motivo de la realización del desfile de llamadas, la Intendencia de Montevideo trasladó los contenedores ubicados en la calle Isla de Flores entre Carlos Gardel y Minas. Son en total 23 contenedores que, si el desfile de llamadas se desarrolla con normalidad en las 2 jornadas que están fijadas al menos de momento, van a volver a sus ubicaciones originales desde el martes 13 de febrero. Debido al desfile de llamadas que se realizará en los barrios Sur y Palermo los días viernes 9 y sábado 10 de febrero, la Intendencia trasladó los contenedores ubicados en la calle Isla de Flores. La comuna capitalina recuerda a la población que está prohibida la disposición de residuos domiciliarios en la vía pública, por lo que pide que se trasladen al contenedor más cercano. Además, señala que tampoco se pueden depositar residuos voluminosos como muebles, electrodomésticos, poda y escombros. El retiro de estos materiales debe agendarse a través del WhatsApp 092-250-260. Los 23 contenedores volverán a su ubicación original de forma paulatina a partir del martes 13 de febrero. Actualmente se trasladaron a las calles Héctor Gutiérrez Ruiz, Selman Michelini, José María Ro, Carlos Quijano, Aquiles Lanza, Ejido, Andrés Martínez Trueba, Barrio Zamorín, Salto y Lorenzo Carnelli. Y nos vamos nomás hablando del tiempo. El tiempo en Montevideo, buena parte del sur del país, porque están vigentes a esta hora para capital y cercanías 2 alertas, una color naranja y otra amarillo. Sí, la alerta naranja comprende completamente el departamento de Montevideo y parcialmente los departamentos de Florida, Flores, Colonia y San José. Con respecto a la de color amarillo, se extiende un poco más hacia Maldonado y hacia Soriano, o sea, en parte hacia el este y también hacia el oeste. Las alertas son por tormentas puntualmente fuertes que pueda llegar a haber en estas zonas y por abundantes lluvias en un periodo corto de tiempo. Claro, y también incluyen ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Inumet va a actualizar el estado de alerta a las 21 horas y si todo va bien, puede que esto se levante. Si no, se puede extender. Habrá que seguirlo con atención. Y además les contamos que se suspendió la fecha de hoy del concurso de carnaval en el Teatro de Verano justamente por esta situación climática, cosa que es muy frecuente en el carnaval. Suele ocurrir. Venía bien febrero, pero ahora en términos de lluvias o para el interés de las y los carnavaleros, mostró este primer problemita. Veremos cómo sigue. Veremos cómo
cómo sigue y qué pasa con las llamadas también. Se acercan días ahí de mucha atención al pronóstico del tiempo. Mañana miércoles 7 de febrero va a estar algo nuboso. No están previstas en principio lluvias, aunque tenemos que estar atentos porque está muy inestable. 23 grados la mínima, 35 la máxima. La lluvia podría volver el día jueves 8 de febrero, allí lo ven, para Montevideo y área metropolitana, con una mínima prevista, pasando a las temperaturas de 23 grados y una máxima otra vez muy alta de 34. Y el viernes 9 de febrero, por ahora está nuboso. Hay algún pronóstico de lluvias, pero tendremos que esperar el paso de las horas. La mínima 24 grados, la máxima 31. Repasado todo esto, ¿no? Toda esta información vinculada al pronóstico del tiempo y al estado actual, estamos llegando al rinconcito desde el cual habitualmente nos despedimos. Nos invitamos a quedarse como todos los días porque ya viene lo mejor del lado B. Más tarde Mirá Montevideo y nosotros volveremos mañana. Mañana a las 10. Hay NBA. Tenemos que NBA. tenemos a María atrás que nos avisa. Rectificamos, NBA. Así que deporte en la noche de la pantalla de TV Ciudad. Sin carnaval en los escenarios, pero con deporte en esta casa. Mucha más gente del otro lado entonces. Bueno, nos reencontramos mañana a las 19. Que pasen lindo. Chao.